uno, seamos puntuales con los cursos. Y segundo, que cree que deben de crear una plataforma, un correo de Gmail, por favor, porque si no, no van a poder ingresar a la plataforma Moodle, y ahí sí ya es obligación de cada quien, ahí sí ya no estamos en primaria para decirle, a ver niños, no, ya estamos en primer año de la universidad, ya somos adultos, ya tenemos capacidad de ejercicio, recordémonos, ya tenemos la capacidad de ejercicio como tal, y pues, por favor, les solicito ese favor, que tengamos ya crear el correo de Gmail. Y pues yo creo que les van a dar a ustedes una capacitación, una forma de cómo ingresar a la plataforma Moodle. Nos acaban de capacitar para nosotros para que nosotros podamos utilizar la misma. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Buenas tardes, Lick. Sí, ¿y qué diferencia hay entre uno y el otro? Pues diferencia como tal, no. O sea, prácticamente las dos son aulas virtuales. En los dos se pueden colgar documentos, en los dos se pueden colgar enlaces, en los dos se pueden eh, dejar tareas, dejar cuestionarios, o sea, es lo mismo, lo único de que ya el Moodle es una plataforma ya institucional para la facultad, es decir, no lo teníamos, por eso acudimos a Classroom. Entonces vino ahorita la Comisión de Educación Virtual de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y pues ya institucionalizó que nos traslademos a la plataforma Moodle. Yo la verdad no le encuentro diferencia entre una y la otra, pero como nos dijeron que nos pasamos para allá, pues yo sigo las reglas y las instrucciones. Y pues la verdad es que no tiene mayor diferencia. O sea, ambas son aulas virtuales que nos servirán para nuestro curso. Yo lo voy a seguir usando de la misma manera. En vez de usar Classroom, voy a usar Moodle, pero es lo mismo. La verdad que es lo mismo. Digo una pregunta. ¿Vamos a seguir recibiendo ¿Sí? por Meet? Sí, eso sí siempre. La clase virtual por Meet va a ser siempre igual y siempre va a ser el vínculo para Moodle, para que ustedes tengan acceso para repasar. Quienes no pudieron verla, pues ahí van a tener la grabación en la plataforma Moodle. Siempre va a ser por aquí. La clase sincrónica, presencial, virtual, siempre se va a dar. O sea, eso es un compromiso que siempre tuvimos y además recordémonos de que estamos más comprometidos con ustedes. O sea, bueno, al menos yo me siento más comprometido por ustedes, por el apoyo demostrado en la lucha que tuvimos con Estuardo. Entonces, en ese sentido, pues yo me comprometo con ustedes. Bueno, como área básica nos comprometimos todos, pero yo se lo digo personalmente, yo me comprometo a que aquí van a ser las clases virtuales. Igual como que si estuviéramos en la U, solo que sentaditos aquí desde lo virtual. Gracias, Lick. De nada, ¿a partir de cuándo? A partir de cuando terminamos el primer parcial. El parcial, como repito, es el 7 de septiembre de este año y va a ser a las 19 horas. Según tengo entendido, los días que tenemos parcial no van a haber clases, es decir, empezamos exámenes el 26, la de esa semana, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo es 26? Perdón, el miércoles. Miércoles. Entonces, el miércoles nosotros no tenemos clase. El viernes sería el otro día que estén en parcial, ese día no tienen clase. El jueves sí, mañana también. Luego, el 1 de septiembre es martes, ¿verdad? Sí, Lick. Entonces, el lunes 30 tenemos clase. El lunes 30 tenemos clase nosotros. Luego tienen examen el 1, el 2, que es miércoles, tenemos examen nosotros. Entonces, el 3, no, que tienen examen, no tienen clases. Sería entre el lunes 31 porque 30 es domingo. Perdón, sí, 31, sí, perdón. Y el examen que es el 7 de septiembre, que cae el día lunes. Ese día no tenemos clases, pero va a ser nuestro examen. Y ya del 8 en adelante, pues ya vamos a hacerlo a través de la plataforma Moodle, ya específicamente a través del miércoles 9.
sería conmigo. Con los demás docentes pues va a ser escalonado de conformidad a cómo ellos vayan avanzando en sus cursos. Dice en ¿Y teoría... cuánto va a durar su examen? ¿Perdón? ¿Cuánto va a durar su examen? 30 puntos. ¿Cuánto va a durar, Lick? ¿Cuánto va a durar? Perdón. 1 hora. ¿Una hora? Hasta 1 hora. Pero usted que estudia lo va a hacer en 10 minutos. Lick, buena tarde. Gracias, Lick. De nada, buena tarde. Cuéntame, Carlos. En el caso de lo que estaba comentando usted, que el día que tengamos los parciales no vamos a recibir clases, eso sería de las 2 clases, ¿verdad? Digamos, ninguno de los 2 cursos, digamos, así como Ajá. usted, No van a recibir clases. no recibiríamos ninguna clase el día que nos toquen exámenes. Ninguna clase. El día que hay exámenes, ninguna clase. Ok, gracias, Lick. ¿Cuántas Es como preguntas cuando vienen estábamos más o recién menos? en la facultad, los de las clases. Pero entre los días, entre exámenes, sí. Buenas tardes. Más o menos, ¿cuántas preguntas vienen, Lick? Dice, en teoría, yo hago regularmente 30 preguntas para que tengan todo el valor de un punto. Bueno, gracias. Y siempre lo he examinado así. No se preocupe, tampoco pregunto cosas muy específicas, pregunto lo que miramos en la clase. Yo creo que usted es nueva conmigo en este semestre, pues no se preocupe, pregúntale a sus compañeros. Sí, Lick, soy nueva, sí. Yo no soy malintencionado, yo pregunto lo que miramos en clase. Entonces, con base a ello, pues se resuelve el mismo y pues realmente no son malintencionados, son exámenes objetivos, en el cual Perfecto. solo va a haber una sola respuesta. Obviamente Bueno, va a haber un catálogo de respuestas, ¿verdad? De opciones, Lick, porque yo no, regularmente hago gracias, ese Lick. tipo de preguntas, Gracias, muy amable. pero sí es un examen objetivo. Dígame. entonces tus preguntas van a ser a selección múltiple, no hay que escribir la respuesta. Bueno, en el primero no, porque lo que pasa es de que yo lo podría hacer con respuesta, con respuesta limitada. Por ejemplo, les puedo preguntar, ¿es el atributo de la personalidad a través del cual se identifican las personas y se referencian de los demás? La respuesta es nombre, pero yo lo tengo que escribir en la plataforma y, por ejemplo, yo lo escribo con mayúscula, la primera letra, y todo lo demás con minúscula. Si alguien me pone con minúscula todo, la respuesta está mala, aunque diga nombre. O si me la ponen todas con mayúscula, la respuesta está mala porque está como nombre. Entonces, para evitarme todo eso, realmente, o que se les vaya una S, ¿va? Y pone nombres, por ejemplo. Entonces, cuestiones como esas les perjudica a ustedes porque el sistema es muy tajante en ese sentido. Entonces, si hay una letra, hay un símbolo, hay un punto de más que se puedan poner, o que yo lo ponga, por ejemplo, yo tengo la costumbre de que siempre de que termine un párrafo, pues hay que poner punto, ¿verdad? Yo tengo la costumbre de eso y, por ejemplo, yo le pongo el punto y usted lo pone sin punto, está mal para el sistema, aunque yo sé que está bueno. Entonces me acarrea a mí una serie de complicaciones. Entonces, para evitarles a ustedes ese problema, evitármelos a mí, pues por el momento sí pienso hacerlo de selección múltiple, como hemos venido, como fue en el primer parcial, como fue en el segundo parcial, como fue el final, incluso como fue la retrasada. Vamos a hacerlo de esa manera. Obviamente debe de tener una serie de complicaciones en virtud que el grado de dificultad universitario y el grado de dificultad en el cual yo le estoy dando la respuesta. Entonces tiene que haber un grado de dificultad y de complejidad, pues, obviamente, para tratar de que ustedes duden y que si están después seguros de la respuesta, pues esa es la que tienen que poner. No sé si tienen alguna otra cuestión, ¿no? Empezamos con la clase del día de hoy. Lick, perdone, yo solo Sí. tengo la última pregunta. En el caso, por lo que estaba comentando hasta ahorita de la selección múltiple de las respuestas de los exámenes, a la hora que nos traslademos a la otra plataforma, siempre se va a trabajar así. Si la otra plataforma no tiene mayores problemas con las respuestas que ustedes las pueden escribir, pues haré una serie de esas. Tampoco me va a llegar todo el examen así. Tampoco pregunto qué es tal cosa, qué es tal otra, qué tal, porque no, ese tipo de, de preguntas no hago. Yo siempre hago exámenes objetivos. Yo no pregunto qué entiende usted porque sea lo que sea,
Si yo le pregunto, ¿qué entiende usted por su respuesta? Lo que ponga es válida y es correcta, porque usted me puede contraargumentar. Es que eso fue lo que yo entendí. Y usted puso porque entendió, no lo que es. Entonces ahí estoy preguntando mal. Ahí estoy haciendo yo mal la formulación de la pregunta. Entonces, para evitarme todo eso, yo pondría, incluso, sigo con el ejemplo, atributo a la personalidad a través del cual se identifican las personas, usted tendría que poner solo nombre, y ya, punto. Si la plataforma me lo permite, lo voy a hacer así. Si no, pues seguimos con las respuestas múltiples, o tal vez tiene otro banco de posibilidades de redactar el examen, pues que me atreveré a hacerlo. Ahí vamos a ver cómo nos va. Bueno. Okay, gracias, Lick, muy amable. Vamos a iniciar con de nada, para servirle, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Si no mal recuerdo, en la clase anterior nos quedamos con lo que les acabo de mencionar. El atributo derivado de la personalidad, a través del cual las personas se identifican, ¿verdad? Y se individualizan de los demás. En ese caso es el nombre. No sé si estoy mal. Sí, Lick, ahí nos quedamos. Muy bien. Entonces el día de hoy pues vamos a continuar con las clases, con las presentaciones. Y vamos a ver. Solo quiero ver quién está tocando la puerta y les voy a solicitar que por favor no estén entrando y saliendo acá. Bueno, es que también el sistema, ¿verdad? Eso sí también me dijeron en la clase anterior que el sistema también les puede sacar, pero quienes estén ahí pues también ténganme paciencia, que no lo hago por molestar, porque obviamente yo estoy enfocado en la presentación. Entonces vamos a ver dónde fue que nos quedamos. Ya las teorías de la personalidad. Aquí está. El nombre. Y ya lo puse y no lo estoy compartiendo en mi pantalla. Ahora sí. Presentando. Muy bien. Entonces vamos a ver lo respectivo al nombre. Dijimos de que el nombre es el segundo atributo de la personalidad. La personalidad, como sabemos, de que es la investidura que el Estado otorga a las personas para gravitar dentro del mundo del derecho, o dicho de otra manera, es el atributo de la personalidad, es la investidura que el Estado otorga a través de las leyes para que las personas puedan ser sujetos de derecho. Entre los atributos encontramos la capacidad. Entonces ya vimos qué es capacidad, ya vimos clases de capacidad y establecimos de que existe un antónimo, que existe la incapacidad, que la incapacidad es la declaración judicial de incapacidad a un mayor de edad. Entonces el mayor de edad declarado en estado de interdicción es el incapaz. ¿Y qué es estado de interdicción? Es la declaración judicial que hace un juez sobre a un mayor de edad respecto a su incapacidad. Entonces ahí vamos redundando todo para aterrizar. Entonces el segundo atributo de la personalidad es el nombre. Es atributo y derecho derivado de la personalidad a través de la cual se identifican y se individualizan las personas de los demás. Contiene esos elementos, el nombre propio o de pila, que ya dijimos de que es elegido de manera libre, de manera propia, y no existen reglas como tales, o al menos algunas reglas familiares, como yo les comenté en mi caso, de que en todas las generaciones, a partir de mi bisabuelo, todas las generaciones, en todas las familias, siempre hay un Javier, ya sea como primero o como segundo nombre. Y esta me está aquí. Y el patronímico, que viene de los padres, o el apellido, va a estar compuesto por el primer apellido de los padres casados. Ese es el común denominador, ¿verdad? En el que, como el matrimonio es la institución social a través del cual un hombre y una mujer se unen con el ánimo de convivencia y con el fin de procrear, alimentar y educar a sus hijos. Entonces,
es el génesis de la, de la sociedad, es el núcleo de la sociedad. Entonces, pues ahí se da de que los padres casados pues tienen sus hijos y se pone el primer apellido, el paterno del papá como primer apellido y el apellido paterno de la mamá como segundo apellido. Luego, puede ser el apellido de los padres no casados. En aquel caso en el cual también se da con algunas familias de que pues viene el chavo, embaraza a tienen al bebé o la bebé, pero deciden no casarse por X o Y circunstancias. Al final de cuentas, ya sabemos de que no siempre se requiere cariño o amor para poder, primero, tener una relación sexual y segundo, pues formar una familia. O sea, como comúnmente decimos, podemos meter un gol, ¿va? Y se nos puede colar ahí alguien. Entonces, ya me perdí. Entonces, no siempre, cuando se da en este caso de los apellidos, pues no siempre es el de los padres casados, ¿no? A veces son los padres no casados. Eso sí, es de los padres no casados, pero que el varón reconoce al hijo o hija. En el caso de que no hay padre, es decir, se hizo loco el hombre, entonces se inscribe a la nueva persona con los apellidos de la madre. Y en el caso de los huérfanos que no tuvieron quien les puede proporcionar nombre, se da en el caso, por ejemplo, cuando se muere la mamá en el parto y era madre soltera, menos. Y no tenía cómo establecerse que a quién se puede dejar el hijo, entonces tiene que ir a una institución. Como llegó sin nombre y sin apellido, pues se le da el nombre que establezca la institución. El director o directora de la institución le va a proveer un nombre y un apellido. Estado civil. Ese es el siguiente atributo de la personalidad. El estado civil decimos que es el conjunto de cualidades de orden político y familiar de las personas. Pero si me permiten, antes de que pasemos a hablar del estado civil, quisiera que hablemos del artículo 4 del Código Civil. Entonces todavía no vamos por el artículo 4 del Código Civil nos establece lo siguiente. Identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con el que se inscriba su nacimiento en el registro civil. Ahora el registro civil del registro nacional de las personas. El que se compone de nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Los hijos de la madre soltera se han inscrito con los apellidos de esta. Los hijos de los padres desconocidos se han inscritos con el nombre de la persona o institución que los inscriba. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil, solo voy a darle aquí entrada aquí a don Jonathan Fernando Judiel, perdón, me confundí con su apellido, mi estimado, pero bienvenido a la clase. En caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido de la madre, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro, a ampliar la inscripción correspondiente para inscribirlos con los dos apellidos. Eso se daba porque anteriormente la madre soltera, la hija o al hijo se le inscribía solamente con su primer apellido. En ese sentido, pues ya pueden, quienes estén con ese problema, o no sé si llamarle problema como tal, pero quienes tengan quienes incurren en este supuesto o en esta hipótesis, pues podrán ir al Registro Nacional de las Personas, al Registro Civil, para que se les agregue a su nombre el segundo apellido. El artículo 5 ya lo hemos hablado muchas veces, que el artículo 5 pues habla sobre la
identificación de persona, que ya lo hemos hablado cuando establecimos el supuesto jurídico complejo. Artículo sexto, cambio de nombre. Las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la presentación del solicitante en la forma que dispone el Código de Proceso Civil y Mercantil. Artículo séptimo. En los casos que se refiere al artículo anterior, la alteración se anotará al margen de la partida de nacimiento. La identificación, el cambio de nombre no modificará la condición civil del que obtiene del que la obtiene, ni constituye prueba alguna de la afiliación. Es decir, por más de que yo sé que Ricardo Arjona es famoso y yo me cambie el nombre a Javier Alejandro Arjona, ese hecho no va a ser de que ya nosotros, a crear afiliación, que decir de que nosotros creamos un parentesco, o que él ya sea automáticamente que se reconozca como mi padre o algo así. O sea, el cambio de nombre no va a establecer un parentesco automático alguno. Entonces, si hay personas que lo quieren hacer por ese hecho, pues la ley ya establece que no, debe de ser, no se hace por para ese fin. Luego, ya habla del artículo octavo, artículo noveno, o sea, los vimos, el 10º, el 11, el 12 y el 13. Entonces, por el momento, abandonamos nuevamente nuestro Código Civil y nos vamos al otro atributo de la personalidad, que es el estado civil. El estado civil, habíamos dicho que es el conjunto de cualidades de orden político familiar de las personas. Todos cuando hablamos decimos que nuestro estado civil, que es, por ejemplo, yo le pregunto a la generalidad, Buenas noches. ¿cuál es su estado ¿Será civil? que usted puede regresar? Lick, buenas noches. Noches. ¿Podría regresar un ratito a la diapositiva anterior, por favor? Claro. Disculpe. ¿A esta? Sí, Muy bien. Ya que Ya. usted habló, ¿cuál es su estado civil? soltera. Soltera. Muy bien. Eso es lo que la mayoría cuando nos preguntan el estado civil, siempre nos referimos a si estamos o no estamos casados, o estamos solteros, o estamos unidos. En ese sentido, fíjense de que el estado civil va más allá y existe una clasificación del estado civil y que ahorita lo vamos a ver. ¿Puedo cambiar ya la presentación? Sí, Lick. Sí, gracias. De nada. Entonces existe la primera clasificación del estado civil es respecto a la familia. Entonces, respecto a la familia, nuestro estado civil puede ser de que seamos mayor o menor de edad. Recordemos que el artículo octavo nos dice que somos mayores de edad los que llegamos a 18 años, mayores de edad los que han cumplido los 18 años según el Código Civil. A contrario censo, quienes no han cumplido todavía los 18 años, pues son menores de edad. Por favor, jóvenes, les ruego la puntualidad porque ya incluso llevan 20 minutos después de que empezamos la clase. Y pues como yo estoy presentando, pues me interrumpen. Entonces, por favor, seamos puntuales en los cursos. Si no fuera por eso, pues a mí yo les digo, a mí no me molestaría. Incluso en las clases presenciales en la universidad, a mí no me molesta. Pero aquí sí se interrumpen. Bueno, entonces respecto a la familia, pueden ser mayores o menores de edad. Los mayores son los que han cumplido 18 años y los menores son los que aún no han cumplido los 18 años. Respecto al matrimonio, ahí sí. ¿Cuál es su estado civil respecto al matrimonio? Bueno, está soltero o soltera, casado o casada, y puede ser unida o unido. Eso sí, la unión de hecho, como se llama aquí en el Código Civil, la unión de hecho tiene que ser declarada. Por ejemplo, las personas que han vivido juntos, pero nunca fueron ante un notario, o nunca fueron ante un juez, o nunca fueron ante la municipalidad a declarar la unión,
pues su estatus todavía seguiría siendo como soltero y soltera, ¿sí? Entonces, la única condición en la cual nosotros digamos, bueno, soy unido, es porque esa unión de hecho está declarada. Las formas para poder decir o al matrimonio es la figura del matrimonio y la otra figura es la unión de hecho. Esa unión de hecho es la unión del hombre y la mujer que llevan viviendo de manera consecutiva, de manera pública o notoria durante al menos 3 años. Pueden declarar su unión de hecho, ¿sí? Entonces, las únicas, pero para que la unión sea válida o sea legal, para decir yo estoy unido como estado civil respecto al matrimonio, es de que yo debo declarar la unión de hecho. Si no está declarada la unión de hecho, yo sigo manteniendo mi estatus de soltero o soltera, por más que lleguemos viviendo en unión por 20 años. Lick, disculpe, ¿Sí? ¿hay alguna diferencia entre una unión declarada, o sea, después de los 3 años, y el casamiento? No, cuando la unión es ya declarada, automáticamente obtiene los mismos derechos, las mismas obligaciones, los mismos beneficios que el matrimonio, automáticamente. Gracias, Lick. La única excepción es la única excepción es el fin del matrimonio o de la unión, que el fin del matrimonio se le llama divorcio y al fin de la unión se le llama cese de la unión de hecho. Es la única diferencia. De ahí tiene las mismas oportunidades, tiene los mismos derechos, obligaciones o prerrogativas. Ahí nos damos cuenta de alguien soltero y soltera, ¿va? El casamiento y pues la unión de hecho. Entonces esos son el estado civil como segunda clasificación respecto al matrimonio. Por favor, puntualidad. Yo creo que esa va a ser la única persona que debe ingresar. Bien. El tercer atributo de la personalidad, bueno, mejor dicho, la tercera clasificación, porque lo tengo ahí como D. Respecto a la familia, respecto al matrimonio, ahí está. La segunda clase o la tercera clasificación del atributo del estado civil va a ser respecto a la capacidad. Ya lo hemos hablado, que es la capacidad. Entonces, nosotros podemos ser estado civil capaz o incapaz. Ya sabemos que la capacidad puede ser capacidad de goce, que la tenemos desde la concepción hasta tener 17 años y 364 días. Ahí tenemos capacidad de goce. Encontramos la capacidad de ejercicio que la obtenemos de los 18 años en adelante, o la capacidad absoluta, y la capacidad relativa es aquella en la cual se le otorga a menores de edad pues cierta capacidad absoluta para ciertos actos. Y tenemos la incapacidad, pues que los mayores de edad son declarados en estado de interdicción, por lo tanto son incapaces y van a ejercer sus derechos a través de terceras personas. Entonces, la otra clasificación es respecto a la capacidad. Y por último, es respecto a la nacionalidad. Y aquí vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya vimos el año pasado. Bueno, respecto a la nacionalidad, somos nacionales y extranjeros. ¿Quiénes son nacionales? Los habitantes que habitamos en Guatemala, licenciado. Fíjese que yo tengo un primo que vino, bueno, Las personas. ahorita no me salió el ejemplo, que decir una persona mi primo que vino de vacaciones Sí, y cerraba las fronteras. Perdón, licenciado, las personas que habitan en la ciudad de Guatemala, quise decir. Son las personas nacidas en Guatemala, Son los nacidos en Guatemala. las personas Padre que son guatemalteco. hijos
de guatemaltecos. Y Ahí había vamos, ahí algo vamos. de los de Centroamérica también, recuerdo. Recuerda ahí a lo lejos. Que pueden pedir Así su muy a lo nacionalidad en lejos. Guatemala. Así muy a lo lejos lo recuerdan. Perdón, amigo, dígame. Que son los que pueden pedir nacionalidad aquí en Guatemala. Tienen como que un acuerdo entre Centroamérica, ¿verdad? Bueno, creo Sin que ya tener un estamos padre guatemalteco. mezclando las ideas. Mira, pues, ¿quiénes son los nacionales? Los nacionales, según la Constitución, y ahí te estoy buscando el artículo para darles el artículo exacto. 144 de la El Constitución, ¿no? artículo, gracias, el artículo 144 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala establece que somos nacionales de origen, los nacidos en el territorio de Guatemala, los nacidos también en nave o aeronave guatemalteco o guatemalteca, y las personas de padre o madre guatemaltecas nacidas en el extranjero. Obviamente ellos tendrían que ir al consulado de Guatemala más próximo y decir, pues queremos también ser nacionales de Guatemala. ¿Verdad? Obviamente, por ejemplo, en Estados Unidos nacen en Houston, por ejemplo, en Houston, Texas, ahí hay un consulado de Guatemala, entonces nace de padres guatemaltecos, nace el bebé, entonces los padres en el ejercicio de la patria potestad llevan al bebé, entonces dicen, miren, que nosotros queremos que también sea nacional de Guatemala. Entonces va a tener automáticamente la doble nacionalidad. O para Guatemala va a tener la doble nacionalidad. Para Estados Unidos va a ser siempre gringo. ¿Verdad? Nosotros no podemos, a nosotros no nos puede coartar nuestra nacionalidad. Asimismo, los centroamericanos, nacidos de origen, al momento de naturalizarse guatemaltecos, se les va a considerar como guatemaltecos de origen. ¿Sí? ¿Quiénes más son nacionales? Los extranjeros naturalizados guatemaltecos. Todas las demás personas, o sea, no tiene que ver nada de que habitan o no habitan en Guatemala. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos, él es estadounidense. Ahora, me van a decir, sí, se dice que tiene ascendencia guatemalteca, sí, pero no ha sido declarada. Entonces, él es estadounidense. En ese orden de ideas, pues, el hecho de que habita en Guatemala no quiere decir de que sea guatemalteco. Es más, si naciese su hijo en Guatemala, tampoco será considerado como guatemalteco de origen, porque existe la excepción en la Constitución que los nacidos en el territorio guatemalteco, a excepción de los cónsules o diplomáticos en el extranjero debidamente acreditados en Guatemala en el ejercicio de su función, pues no van a ser considerados como guatemaltecos de origen. Todos los demás, es decir, los no nacidos en el territorio de Guatemala, los que no adquieren la naturalización guatemalteca, van a ser de estatus extranjeros. Y el patrimonio, digo yo, el patrimonio. El patrimonio es otro atributo derivado de la personalidad, que va a ser considerado el patrimonio como el conjunto de bienes, de activos, de pasivos, obligaciones de las personas. Aquí pueden ver una vivienda, una casa. Regularmente quien compra una vivienda y compra un vehículo, pues al menos que sea millonario, la puede comprar al contado. Si no, pues la va a tener que pagar, obviamente, con pagos a 25 o a 20, 15, 10, 5 años, dependiendo de sus posibilidades económicas. Podrá hacer el pago de las mensualidades de la casa. Y pues obviamente eso va con un crédito, y ese crédito va a estar garantizado por una prenda si es el vehículo, o por una hipoteca si es la casa o el terreno o el bien inmueble. Entonces, en ese sentido, pues ese sería el patrimonio de una persona. Habrá todos aquellos activos, digamos activos o bienes, son todos aquellos bienes muebles o inmuebles. Activos, por ejemplo, puede ser un derecho de posesión de algo, puede ser un usufructo, puede ser acciones de una sociedad anónima, todo eso puede ser constituido como un activo. Y pasivos, pues van a ser todas las deudas y todas las obligaciones que posea una persona. Ahora, todas las personas tendrán patrimonio. Pregunto la generalidad.
La mayoría, Eli, de una manera u otra, pues hay Sí, uno muchas mantiene personas. Porque yo me algún pregunto, bien. Yo digo sí, que sí, cualquier cosa que nos compremos es nuestro patrimonio. y quienes no pueden comprarse cosas y se las regalan, por ejemplo. También porque ya son propias. bienes Correcto. que nos Yo, dan. yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando vamos en la zona 1 sobre la Quinta Avenida, llegando ¿cómo se llama este? Al Parque Central, pero específicamente por la Biblioteca Central. Siempre hay personas que duermen en la calle. Entonces digo yo, ¿el patrimonio realmente se podrá cuantificar en dinero o a veces es incuantificable? Porque ellos, ¿cuál es su patrimonio? Bueno, seamos románticos, ¿verdad? Bueno, sí, la vida es el mejor patrimonio que el Estado o que Dios nos puede dar y que no sé qué. Bueno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El patrimonio preciado de la persona es la vida. Pero me iba a preguntar yo, ¿será que esas personas tendrán patrimonio? ¿Tendrán bienes? ¿Tendrán obligaciones? Pues yo digo que sí, o sea, no es por nada, pues, pero, por ejemplo, una, una caja, un pedazo de cartón que para nosotros puede ser basura y que no nos puede servir, para esas personas, ¿cuánto le puede significar un cartón para no estar durmiendo específicamente o sobre el suelo directamente? Una Por eso chamarra es o que lo algo. cuidan. ¿Perdón? Por, es- por eso es que lo cuidan, porque ese es su patrimonio. O Es sea, parte de su ellos patrimonio. todas las cositas que andan jalando es lo que a ellos les pertenece, pues. Correcto, entonces, yo soy de esa opinión de que no siempre va a ser cuantificado en dinero. O sea, obviamente, ante un sistema económico, social, capitalista, en el cual decimos, bueno, sí, eh, el dinero hay que echárselo encima, vos, si se tiene que ver. Yo por eso uso mi reloj, eh, iba a decir fósil, pero fósil tampoco es de tanta marca, ¿verdad? Un Rolex, Un aunque Rolex, sea. por ejemplo, el Ajá. Rolex que se agarró por ti, ¿verdad? Que se compró por ti, o el fútbol por ti, o cosas así. Entonces, no siempre tenemos que ver nosotros desde el punto de vista económico, ¿verdad? De que a qué le va bien, va a tener ficha, va a tener buen patrimonio, ¿no? O sea, el patrimonio, dependiendo de las personas que puedan tener, pues puede ser cuantificable o no puede ser cuantificable económicamente. Eso es a lo que me refiero. El patrimonio. La nacionalidad, otra la nacionalidad. Ah, ahí se me fue ese. El domicilio, ese es el otro atributo derivado de la personalidad. Fíjense, aquí tengo un error. O sea, eso ya lo vimos aquí arriba, ¿verdad? Sí, pues, entonces aquí borro este. El patrimonio es el quinto, es el domicilio. Ahora sí. Aprovechando que me salí, vamos a darle. Oh, chica. Si quiere, ya entra a las -4. Bueno, el domicilio. El domicilio es otro atributo derivado de la personalidad. Olvidémonos de que el domicilio es nuestra casa como tal. Legalmente no es, aunque obviamente sí surge el término. Etimológicamente, domicilio proviene del latín domus colo o domum colere, que significa habitar en una casa. Sin embargo, el domicilio va a ser la circunscripción territorial donde una persona finca su residencia y adquiere derechos, por ende contrae obligaciones. Es decir, el domicilio, si nos referimos a la circunscripción territorial donde una persona establece su hogar y ahí adquiere derechos y va a contraer obligaciones, esa circunscripción territorial nos vamos a referir al municipio, al departamento, perdón, al departamento donde uno vive. Entonces, en este caso, mi domicilio es Guatemala. Va a ser el departamento de Guatemala. Si yo tengo mi casa en Petén, mi domicilio va a ser Petén. Si yo tengo mi domicilio, mi residencia en el municipio de Cuyotenango, mi domicilio va a ser el departamento de Suchitepeques. Entonces, hagámoslo fácil. Domicilio va a ser o es igual al
departamento. Existe una clasificación de domicilios. Existe el domicilio voluntario. Es la residencia voluntaria en un lugar con el ánimo de permanecer en él. Entonces, si nosotros, y tiene que ser ya considerado como domicilio por el plazo de 1 año. Entonces, donde yo quiero vivir, ahí va a ser mi domicilio. Existe el domicilio alternativo. Dice, el alternativo es quien vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares. El domicilio será cualquiera de los dos. Por ejemplo, en aquellas personas de que viven en la ciudad de Guatemala, entonces si viven en la ciudad de Guatemala, decimos que es el municipio de Guatemala. Entonces su domicilio es el departamento de Guatemala. Ahí estamos todos claros, ¿verdad? Sin embargo, regularmente se va a Izabal en virtud de que, afortunadamente para esa persona, pues le dieron tierras. Y en esas tierras, pues tiene sus cabezas de ganado, ahí se tendrá su ganado, ¿verdad? Será mucho, será poco, lo que sea, pero tiene ahí un subterrenito, su finquita, y ahí tiene sus vacas, ¿verdad? Su ganado. Bueno, entonces vive en la ciudad de Guatemala, y los viernes en la tarde ya sale de aquí a la ciudad de Guatemala y se va para Izabal, digamos Morales Izabal, y se va para Izabal, y ahí tiene su finca, ahí se está viernes de la noche, los sábados y los domingos, y ahí administra la finca, llega a pagarles a los trabajadores y todo, ¿verdad? Entonces esa persona vive alternativamente en 2 lugares y tiene en ambos lugares ocupaciones habituales. Por ejemplo, hagamos de cuenta de que trabaja aquí en su oficina de abogado y notario, y pues los fines de semana se va para Izabal. Entonces, a ver lo de su finca. Entonces, pues tiene ocupaciones en los 2 lugares. Se considera domiciliado que su domicilio es Guatemala o Izabal, cualquiera de los 2. A eso se refiere el alternativo. Existe el domicilio accidental. El domicilio accidental es aquel que no tiene residencia habitual, por lo que su residencia, por lo que su domicilio será el lugar donde se encuentre. A eso se le llama también el domicilio del vagabundo. El domicilio del vagabundo, en el cual pues puede establecerse en cualquier lugar, y pues ahí sí que donde me canse, ahí me quedo, y ahí es su domicilio, en cualquier lugar donde se encuentre. También se dan los casos, que ahorita no se da mucho, pero por la pandemia, pero aquellas personas de las ferias, de que se van por todos los departamentos de Guatemala estableciendo y buscando pues un lugar para poner sus ventas y sus juegos mecánicos para las ferias, o para los circos o los cirqueros, que también se mantienen en gira por todo el año, por todos los departamentos de Guatemala. Pues ellos no tienen una residencia habitual. Es más, algunos no tienen casa propia y incluso duermen ahí entre los carros o los camiones. Ahí tienen sus residencias móviles, por ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser su domicilio? Pues va a ser en el lugar donde se encuentren. Si en ese lugar están de gira en Petén, pues en ese momento se van a celebrar un contrato, su domicilio va a ser Petén. Y el domicilio legal va a ser el domicilio que la ley establece. Entonces, por favor, miremos en el Código Civil a partir del artículo 32. Dice domicilio, se constituye. El domicilio se constituye. Bueno, disculpe que lo interrumpa. Licenciado, perdone, ¿y el domicilio judicial? Permítame, solo me están hablando primero. Lick, disculpe, ¿sería que puede regresar solo? Sí, era yo, perdone. Ahora, la última línea de la diapositiva anterior. Escúchame, pasé, ahorita voy. Era de la accidental y todos estábamos hablando de las clases de domicilio. Esa, la legal. Ay, todavía no. A ver. Ahí está, voy a leer el código y ahí Gracias, Lick. lo voy a tener abierto. Entonces, miramos el artículo, a partir del artículo 32 del Código Civil. No sé quién me había preguntado sobre el domicilio judicial, ¿no habían dicho?
Sí, yo pregunté sobre el domicilio judicial. El judicial, domicilio judicial no existe. Existe mandato judicial, pero domicilio judicial como tal Eh, no. domicilio judicial, ok. Nos había dicho, bueno, yo estoy repitiendo esta clase, el licenciado Perén nos había dicho que es el que establece una autoridad jurídica, por ejemplo, los reos. Eso, a mi juicio, es un domicilio legal. Ah, ok. Ujú. Bueno, ese es ya mi criterio, porque está en regulado en el artículo 37. Lo vamos a ir viendo poco a poco. El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. A ese le pueden poner ustedes como domicilio voluntario. Artículo 33. Se presume ánimo de permanecer por la residencia continuada durante un año en el lugar. Cesará la presunción anterior si se comprobara que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte. Artículo 34. Si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se considera domiciliaria en cualquiera de ellos. Pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. Es decir, ese es el domicilio múltiple. Artículo 35. O el múltiple o también puede ser el alternativo. Artículo 35. La persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en el lugar donde se encuentre. Ese es el domicilio accidental o también denominado del vagabundo. Y el D, que es el artículo 36, que es el domicilio legal, dice el domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no está allí presente. Entonces el domicilio legal es el que la ley establece. ¿Cuál es el que la ley establece? El artículo 37. Se reputa domicilio legal A, del menor de edad e incapacitado, el de las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela. Es decir, la ley establece que el menor de edad, su domicilio va a ser el de quien lo representa. De los funcionarios, empleados y dependientes y demás personas, el lugar en que prestan sus servicios. Pero los que accidentalmente se hayan desempeñado en alguna comisión no adquieren domicilio en el lugar. El S se refiere a aquellos, por ejemplo, cuando alguien ingresa al Ministerio Público o al organismo judicial como jueces o como auxiliares o como agentes fiscales, se les dice, está bien, están contratados para el Ministerio Público o para la Corte Suprema o para el organismo judicial. Sin embargo, su plaza está en Huehuetenango. Entonces ahí, en este sentido, ahí ya va a ser un empleado público. Entonces ahí ya va a tener su domicilio, va a ser el que la ley le fija, y es en este caso, en el artículo 37, literal B, les dice en ese lugar. Ahora, ¿qué pasa cuando esas personas vienen a Guatemala porque vienen a una capacitación, por ejemplo, que es parte de una comisión oficial? Pues ahí no se va a reconsiderar su domicilio como Guatemala, va a seguir siendo Huehuetenango. De los militares de servicio activo, el lugar en el que estén destinados. De los que se vayan extinguiendo a una condena, el lugar donde la extinguen. Por lo que toca las relaciones jurídicas posteriores a ella, y en cuanto a las anteriores, conservarán el último que hayan tenido. Entonces aquí es donde nos está diciendo el judicial, pues aquí no dice que el juez se lo otorga, sino que quienes estén extinguiendo una condena, por ejemplo en el Boquerón, que está en Escuintla, pues su domicilio va a ser Escuintla. De los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero, por razón de su cargo, el último domicilio que tenían en el territorio nacional. Dice el domicilio de las personas jurídicas, eso lo vamos a ver después. El especial, en el artículo 40, las personas en sus contratos pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que estos originen. Entonces, esa es otra clase de domicilio, que es el domicilio especial, establecido en el artículo 40 del Código Civil. Para terminar la persona jurídica individual, vamos a establecer la personería. ¿Qué la personería? Es la representación
Es decir, si alguien me representa a mí, está ejerciendo una personería. Según Eduardo Couture, que es un tratadista uruguayo, más que todo él es civilista y procesal civil, el Código Procesal Civil y Mercantil pues está basado mucho en, pues, en sus estudios y en todo ello. Entonces, pues es alguien con categoría en el cual podemos citar. Dice, cualidad jurídica o atributo inherente a la condición de personero o representante de alguien. La personería jurídica es la facultad que confiere la ley para que una persona individual represente a otra. Entonces, insisto, la personería jurídica es la representación legal de otra persona. Entonces, ¿quiénes ejercen la personería? La personería a menores de edad lo van a ejercer los padres, como en el ejercicio de la patria potestad. Quienes no son padres y ejercen representación lo van a ejercer a través de la tutela, que la tutela es la representación de un menor de edad, pero que no tienen parentesco, es decir, no son sus hijos. Ahora, ¿cómo hacer la representación de un mayor de edad por otro mayor de edad? Va a ser a través de un contrato que vamos a denominar mandato. El mandato es un contrato a través del cual una persona jurídica individual nombra a otra persona jurídica individual para que lo represente. ¿Sí? Ahora, para representarnos en juicio, va a ser un mandato judicial. Y el mandato judicial solo se puede otorgar a abogados o abogadas en el ejercicio y a los parientes dentro del grado de ley. Ahora, ¿quiénes son parientes dentro del grado de ley? Lick, Vamos a buenas buscarlo. noches. Sí, buenas noches, Disculpe. dígame. Mire, una pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice mandato que se les otorga a abogados y abogadas? Al mandato judicial, para Ajá. representarnos en juicio. Oh, ya. Gracias. Entonces, ¿quiénes pueden representarnos en juicio? Solamente los abogados y abogadas y los parientes dentro del grado de ley. Ah, ya, muy bien. Gracias, Lick. Disculpe. De nada, no tenga pena. Ahora, ¿quiénes son nuestros parientes dentro del grado de ley? Dice el parentesco. La ley reconoce el parentesco, según artículo 190 del Código Civil. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado y el de afinidad dentro del segundo grado, y el civil que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Los cónyuges son parientes pero no forman grado, que eso es lo que quería hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ustedes? Se me fue el nombre. Sandra Torres, diciendo de que ella no tenía impedimento constitucional en virtud que que estaban casados, pero la Constitución dice de que son cónyuges, la Constitución dice los parientes dentro del grado de ley, y como el Código Civil dice que los cónyuges son parientes, pero que no forman grado, pues no tenía impedimento. Cuestión que yo no comparto. Consanguinidad, el parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Por afinidad es el vínculo que une al cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos. Grado, el parentesco se gradúa por el número de generaciones. Cada generación constituye un grado. Artículo 195 dice, perdón, 194, la serie de generaciones o grados procedentes de un ascendiente común forma línea. 195. La línea recta es cuando las personas descienden de unas de otras. Y la colateral o transversal cuando las personas provienen de un ascendiente común, pero no descienden de unas de otras. Entonces hagamos este ejemplo. Está Javier. Se lee ¿se puede ver mi computadora? ¿La hoja Word? Sí. Bien. Gracias. Bueno, entonces nos vamos a la línea recta, ¿verdad? ¿Quiénes son mis parientes en la línea recta de manera ascendiente? Padres, abuelos,
bisabuelos, tatarabuelos. Ellos son mis parientes en la línea recta, ascendente. Entonces, primer grado, aquí estoy yo, mi primer grado son mis papás, ellos son parientes en primer grado, mis abuelos en segundo grado, mis bisabuelos en tercer grado y mis tatarabuelos en cuarto grado. ¿Vamos bien ahí? Hasta ahí llega en la línea recta de manera ascendente. De manera descendente. Mis hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. En primer grado, mis parientes de primer grado, en la línea recta descendiente, son mis hijos, mis nietos, bisnietos y tataranietos. Recuérdense de que el parentesco consanguíneo es hasta el cuarto grado. ¿Vamos bien ahí? Sí. Ahora bien, dice en lo colateral, cuando las personas provienen de un ascendente común, pero no descienden unas de otras. Ahora bien, si yo quiero buscar el parentesco con mi hermano, por ejemplo, voy a borrar aquí. Entonces, con mi hermano, dice que tengo que buscar el ascendente común o el tronco común. En este caso, nuestro tronco común serían nuestros padres. Entonces, nuestros padres van a ser los en primer grado. En segundo grado, pues aquí iría mi hermano. Entonces, mi hermano es el segundo grado con el parentesco. En tercer grado sería mi sobrino o sobrina. Y en cuarto grado sería ¿cómo se llama? Mi sobrino nieto. Ok, por buscarles un ejemplo. O como así le llamamos en Guatemala, ¿verdad? Los sobrinos nietos. Entonces, pues ahí se da el parentesco con mi hermano. Lo que tenemos que buscar es nuestro tronco común. Entonces, en ese sentido, yo tengo el parentesco en primer lugar, mis padres es el primer grado, segundo grado, como ese es nuestro tronco común, en segundo grado mi hermano y mi sobrino en tercer grado y mi sobrino nieto en cuarto grado. Ahora busquemos el parentesco que yo pueda tener con mi primo hermano, por ejemplo. Vamos a ver, entonces estoy aquí. Bueno, entonces estamos aquí, ¿verdad? Javier. Busquemos mis papás. ¿Cómo bueno? Digámosle que es el paterno, ¿va? Mi papá. Entonces, mi papá es aquí, es el hermano, o sea, mi tío. Pero nosotros descendemos aquí de los abuelos. Bueno, y mi primo. En este caso, aquí estoy yo. Nos vamos de manera ascendente y luego, cuando encontramos nuestro tronco común, bajamos. Mi papá sería mi primer pariente dentro del grado de ley, primer pariente. Nuestro tronco común son nuestros abuelos. Entonces, ese es nuestro segundo grado. Bajamos al otro, que es mi tío, como ser hermano de mi papá, y mi primo sería en cuarto grado. Mi sobrino, si nos vamos así, pues sería el quinto grado de parentesco. Sin embargo, como la ley dice de que es hasta el cuarto grado,
Mi sobrino, pues ya no es considerado legalmente pariente. Entonces, mis parientes en lo colateral es hasta mi primo. Si nosotros queremos seguir buscándole a más personas como parientes, pues tenemos el grado de parentesco, pues tenemos que ir buscando en el árbol genealógico nuestro tronco común para poder descender, pero no vamos a encontrar nada más que nuestros parientes van a ser estos. Entonces, ya con nosotros, cuando te conectamos en el notariado, nosotros podemos ejercer el notariado y lo único que no podemos hacer es ejercer a favor de nuestros parientes dentro del grado de ley, en la forma, en la línea recta, con ascendente, descendiente y de lo colateral. No sé si me di a entender con este pequeño mapita que les hice entender, que les hice explicar. Lick, disculpe, y, ¿Sí? y con cónyuge, Cónyuge con cónyuge somos parientes, pero no creamos grado. ahí sí podría yo como intervenir por un No, cónyuge. tampoco. Ahí tampoco. Ok, Ahí se gracias. establece expresamente cónyuge y parientes por el grado de ley. Ahí se establece directamente la prohibición. Gracias, Lick, Lick. entonces, en pocas palabras, nosotros no podemos representar a lo que usted realizó. No. Esos mapitas, ok. Bueno, en juicio sí lo puede representar, pero usted no Ajá. puede celebrar el mismo contrato por ejemplo, yo no puedo hacer ese contrato civil, ese contrato notarial, yo no puedo firmarlo. Tiene que hacerlo otro notario, pero yo sí puedo ser representante ante un juicio. Ahí sí. En juicio sí. Lo que yo no puedo es ejercer el notariado con esas personas. A Ya. favor de ellos. No puedo celebrarles matrimonios, no puedo Ajá. celebrarles contratos de arrendamiento, contratos de compraventa. Tiene que ser con otro notario. Ah, ok. Entonces, entre ustedes, consíganse cuates entre ustedes y pues, vos mira, tengo aquí mi pariente que quieres, me firmas, órale. Casi así es la vida. Lick, con una La vida pregunta. profesional. ¿Sí? Con una pregunta. Así, en el caso de lo que nos mostró ahorita este gráfico, ¿se puede decir de los parentescos? Ajá. Me una duda. Digamos que si mi papá tiene un medio hermano, los hijos de este medio hermano serían primos de nosotros o no serían Sí. ¿Hasta qué grado? Lick? Igual hasta el cuarto grado. Hasta el cuarto grado, pero o sea, Ujú. sí vienen siendo parientes y todo eso. Sí. Ok, gracias, Lick. Muy bien, de nada. No sé si tienen alguna otra duda o lo dejamos ahí por hoy. Entonces, si Lick, lo buenas dejamos. noches. Buenas noches. Fíjense que yo tengo una duda con respecto al parentesco civil, que dice que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Ajá. Con relación a los demás hijos de esa persona que adoptó, ¿son hermanos del adoptado? ¿Cómo la ley lo protege al adoptado en el caso de que, por ejemplo, en la división de bienes de una herencia, el adoptado no recibe? Ahí sí, porque el cónyuge que está otorgando un testamento o esto no dejó testamento, pues entre adoptante y adoptado sí. Ahí sí, porque tienen derecho los hijos y él está reconocido como hijo adoptado. Ahí sí no hay ningún problema. El problema sería de que se muere uno de sus hermanos, digamos, hermanos adoptivos, pero no dejó testamento. Entonces, ¿quiénes llaman a suceder? Bueno, entonces los padres y los hermanos. Bueno, tengo este hermano adoptivo, él no puede. ¿Por qué? Porque la relación es solamente entre adoptante y adoptado. O sea que, por ejemplo, si alguien, en este caso, a una persona, a un solo hijo le han dejado toda la herencia y este hijo se ve... Es que mire, también hay que hacer una cosa, si en el testamento dice se la dejo a tal persona, no hay más que hacer. Pero bueno, yo le quiero explicar cómo está la situación. Por ejemplo, a mí me dejaron toda la herencia. Yo tengo 4 hermanos consanguíneos y una hermana adoptada.
si yo, es mi decisión dividir entre los 6 la herencia, sin embargo, 2 se oponen a que el adoptado reciba su parte. Pero si usted lo está tocando a través de testamento, En compraventa. igual, es su propiedad, usted lo puede hacer. Ah, muy bien, gracias. Porque usted es la voluntad de suya. Si no están de acuerdo las demás personas, pues lo siento, pero quien es dueña de ese bien inmueble por herencia es usted. Y si usted quiere venderle como parte de su propiedad a su hermana o hermano adoptivo, o digamos que ese sea el caso, no sé si es la vida real, no sé, estamos hablando de supuestos, lo puede hacer directamente, ahí no se requiere nada sobre si es pariente o no. Me lo puede vender a mí si quiere, si es su voluntad, si es suyo de todos modos. Y yo no soy, ni pariente somos, dirían los Tigres del Norte. Gracias, licenciado. Muy bien, de nada. Lo vamos a dejar ahí por hoy, porque ya son las 7. Tengo que ir a la otra clase. Rapidito. ¿Usted publicó qué es lo que va a venir, hasta dónde va a venir el examen? Todavía no, Ah, ok. todavía no.